Muy buenas noches, mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Es un placer poderlos saludar nuevamente a esta hora. En este momento quiero compartirles la palabra del Señor que encontramos en Levíticos 26. Levíticos 26 se divide en dos partes. Nos dice bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Las bendiciones de la obediencia ya las habíamos tratado, las habíamos estudiado en un tema anterior, hace algunos días. Hoy quiero tratar la segunda parte de este capítulo, consecuencias de la desobediencia. Lo encontramos en Levíticos 26, capítulo 18 en adelante. Este tema lo encontramos también en Deuteronomios 28. En los dos libros, Levíticos y Deuteronomios, nos habla sobre las bendiciones a la obediencia y también nos habla sobre las consecuencias a la desobediencia. En muchas ocasiones, de pronto nos confundimos y decimos que mientras que nosotros cumplamos los mandamientos, los estatutos, las leyes, los decretos, las ordenanzas del Señor, estamos bien, que la desobediencia que nosotros tengamos en nuestra vida no tiene nada que ver, que no va a traer nada negativo para nuestras vidas. Pero les digo que estamos o están muy equivocados los que piensan que desobedeciendo van a ganar algo. Desobedecer es un sinónimo de pecado. Si tú desobedeces la ley de Dios, si tú desobedeces la palabra de Dios, ya estás cometiendo un pecado. Este tema nos habla sobre todas las consecuencias que vienen para nuestras vidas si nosotros no seguimos la ley de Dios. 28 veces nos habla este capítulo que vamos a ser castigados. 28 veces el Señor castiga a las personas o a la persona que no cumple su ley. Seguramente muchos dirán que el Señor es un Dios injusto por tantas consecuencias que trae la desobediencia. Pero el Señor no es un Dios injusto. Él es justo, y si nosotros obedecemos, vamos a tener grandes bendiciones. Nosotros estamos campantes, estamos felices cuando el Señor nos bendice. Eso sí lo vemos. Pero cuando el Señor trata con nosotros por X o Y razón, entonces no lo vemos. Decimos que el Señor es injusto. Si nosotros obedecemos la ley de Dios, si nosotros obedecemos su palabra, todas las bendiciones nos alcanzarán. Todas las que están en este libro. Pero si desobedecemos la ley de Dios, si desobedecemos la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, vamos a tener graves consecuencias por no obedecer su palabra. Nos dice, si sigues la palabra de Dios, hay grandes bendiciones. Mientras que nosotros cumplamos la palabra del Señor, las bendiciones siempre nos van a alcanzar. El Espíritu Santo es quien hace posible obedecer a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible, porque la ley era muy difícil, por no decir que imposible cumplirla. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo, para cumplir la ley en Él. Por medio del Espíritu Santo y por medio del Señor Jesús es que podemos cumplir los mandamientos, los estatutos, los decretos y las ordenanzas. Es por medio del Espíritu Santo y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos ir a una universidad o ir a tomar seminarios o X estudios para ser pastores, para ser ministros, para ser evangelistas o para ser profetas. Es el Espíritu Santo quien nos guía, es el Espíritu Santo quien nos enseña, es el Espíritu Santo quien nos capacita. Porque hoy en día hay demasiados cursos para que una persona sea pastor o sea evangelista, hasta para que sea profeta. Pero resulta que si el Señor no lo ha llamado, estos cursos solamente es como para llenar la pared de cartones y decir
que somos alguien, cuando realmente el Señor no está en nosotros y el Señor no nos está usando. Obedecer la ley de Dios es lo más fácil que podemos tener para que el Señor nos pueda usar. Vivimos es en fe, vivimos en amor, porque el Señor Jesucristo vino y entregó su vida por amor a nosotros. También es compartir la palabra del Señor, es vivir en santidad. Obedecer a Dios no significa tratar de cumplir la ley, porque es imposible cumplir la ley. Pero nosotros vivimos es bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. No vamos detrás de la ley, sino vamos es detrás de la gracia. Muchos ya no siguen la ley de Moisés, ya no siguen los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés en la antigüedad. Muchos ahorita son las leyes del pastor para poder estar en una iglesia. Lo que el pastor diga es lo que se hace. La Biblia nos habla de que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Desgraciadamente en el cuerpo de Cristo encontramos de todo. Hay pastores que dicen ser pastores, pero por los frutos los conoceréis. De pastores tienen muy poco. Decimos también, al cumplir los mandamientos, al cumplir la ley, todas las bendiciones nos alcanzarán. Pero todas las leyes que el Señor le dio a Moisés se resumen en uno solo. El Señor nos dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Pero todos los mandamientos se resumen en, os amaréis unos a vosotros como yo os he amado. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Él nos amó y nos perdonó para nosotros poder vivir en amor, para poder vivir en santidad. Sin Dios es imposible. Solamente Dios nos quita el orgullo, la arrogancia, el resentimiento. Si nosotros aún tenemos estos sentimientos en el corazón, estamos lejos del Señor. Pero el Señor con su gran poder nos quita todo lo del viejo hombre y nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace una nueva criatura. Vamos a leer las consecuencias de la desobediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, en esta noche me coloco delante de tu presencia para honrar y glorificar tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar delante de ti, alabándote, glorificándote y exaltándote, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor. Te pido, bendito Dios de los cielos, que nos hables a través de tu santa y preciosa palabra, Señor. Te doy gracias porque eres tú quien habla por medio de mis labios. Reconozco en este momento, en esta hora, que no soy nada ni nadie delante de tu presencia, Señor. Solamente un instrumento más, un obrero, un servidor tuyo, Señor. Un siervo más que tú te has placido llamar, como a muchos otros, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de predicar tu evangelio, esa palabra viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, también te pido en esta hora que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des discernimiento, que nos des inteligencia para poder entender y comprender tu santa y preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos como muchos tienen por costumbre, Señor. Te pido, bendito Padre Celestial, que abras nuestros sentidos, que abra nuestra mente, que despiertes nuestros sentidos espirituales, que despiertes ese hombre interior que hay en cada uno de nosotros. También te pido en esta hora, bendito Dios, que toques el corazón de todas aquellas personas que puedan ver y que puedan escuchar este audio video, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toma el control de cada uno de ellos, Señor amado. Colócales el querer como el hacer en su corazón. Enséñalos y capacítalos, Señor.
Quita toda venda y toda ceguera que el enemigo haya colocado en su mente y en su corazón para que no entiendan su palabra, Señor. Tú eres grande y poderoso, y tu palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Quita toda venda y toda ceguera espiritual de nuestros ojos y de nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Nos dice Levíticos 26, versículo 14, consecuencias de la desobediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares es no valorar la palabra del Señor, pisotearla, estar siempre en contra de su palabra. Decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto o con aquello, a mí no me interesa, a mí no me importa. Eso es pura mentira, eso es desdeñar. Y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Estamos hablando del primer pacto. Hay dos pactos. El pacto que el Señor hizo con las tablas y los 10 mandamientos en la antigüedad con Moisés. En este momento nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Aquí nos habla del antiguo pacto. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Nuestros enemigos son espirituales, no son carnales. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades en las regiones celestes. Nosotros no podemos ponernos a pelear con nuestros hijos, con el vecino, con nuestros padres, con nuestros hermanos. No podemos ponernos a pelear con nuestra esposa o con nuestro esposo, porque la lucha no es contra ellos. La lucha es contra todas las huestes espirituales de maldad que el diablo coloca en nuestras vidas para poder destruirnos. Esos son nuestros enemigos. Versículo 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y oiréis, y sin que haya quien os persiga. Llenará nuestro corazón y nuestra mente de temor, de miedo. Aunque nosotros no veamos nada, ese temor, ese miedo va a estar en el corazón de las personas que no obedecen su palabra. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como de bronce. Mientras que haya soberbia, mientras que haya orgullo, mientras que haya altivez, arrogancia en nuestro corazón, en nosotros, el Señor no va a poder actuar, el Señor no va a poder obrar y no vamos a recibir las bendiciones. Lo único que vamos a recibir son las consecuencias a la desobediencia. El único que cambia al hombre es el Señor Jesucristo. Por eso debemos de recibirlo en nuestro corazón, porque Él es poderoso para destruir el viejo hombre y hacer de nosotros una nueva criatura. Mientras que no haya un corazón contrito, un corazón puro y sincero delante de la presencia del Señor, simplemente nos está gobernando el viejo hombre y vamos a seguir teniendo orgullo, altivez, arrogancia, prepotencia. Esto es del diablo, esto no es del Señor. Y los hijos de Dios, nosotros, su iglesia, su pueblo escogido, no podemos tener estos sentimientos en nuestro corazón. Dice, versículo 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. El Señor nos dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo
y sus hojas no caen. Si nosotros desobedecemos su palabra, no vamos a ser ese tipo de árbol. La Biblia nos dice que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Nosotros tenemos que cada día pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder cumplir su palabra, para poder vivir en sus estatutos, en sus leyes, en sus mandamientos, en sus decretos, para no ser enemigos de Él. Porque si no obedecemos su palabra, solamente vamos a recibir consecuencias de nuestra desobediencia, consecuencias de nuestro pecado. Así como nosotros tenemos hijos, si ellos no nos obedecen, si ellos no cumplen lo que nosotros le pedimos, ellos van a recibir una consecuencia, pero no van a ser agradables. Si ellos nos cumplen a lo que nosotros les exigimos, a lo que nosotros les estamos enseñando, ténganlo por seguro que van a recibir una bendición, van a recibir un regalo, van a recibir un premio. Es la misma situación. Versículo 21. Si anduvierais conmigo en oposición, oponerse es no aceptar la palabra del Señor. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, o simplemente decir, no, lo que pasa es que usted toma la Biblia y la acomoda como se le da la gana, como se le antoja. Mientras que la Biblia diga que es blanco, le guste a quien le guste. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Ya llevamos 14. ¿Por qué? Por la desobediencia. 14 veces, 14 consecuencias que el Señor va a castigar a la persona que esté en contra de su palabra, que esté desobedeciendo su palabra. Versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestro camino sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo aún en oposición, porque es que hoy en día la gente es muy terca, por más que se les predica la palabra del Señor, por más que se les dice que deben de cambiar, por más de que se les dice que no deben de hacer lo que quieren hacer, no lo entienden. Muchas personas han estado a punto de morir con una leucemia, con un cáncer, con un SIDA, en un accidente. Y el Señor las levanta, el Señor las para. Pero en vez de obedecer la palabra del Señor, se ponen en oposición. Dicen que no cumplen la ley del Señor. Cuando el Señor les ha dado la oportunidad de vivir, cuando el Señor los ha levantado, cuando el Señor los ha sacado del pecado, de la contaminación, ¿qué hacen ellos? Se ponen en oposición a su santa palabra. La Biblia nos dice que muchos son como los marranos, que después de ser lavados vuelven a la marranera a ensuciarse. O simplemente son como el perro, que van y regresan a comerse en su propio vómito. Realmente hay personas que por más que el Señor trata con ellas, no entienden. Nos dice el versículo 22, lo vuelvo a repetir. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo aún en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces. Ya van 21 con estas 7 veces. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. El enemigo ha cauterizado el entendimiento del hombre para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Por más que todos los días se le dice, no hagan esto o no hagan aquello, no lo entienden. No lo entienden. Parecen, perdónenme la expresión, pero parecen como borregos. Uno trata de llevarlos por un lado,
pero ellos cogen por otro lado. Uno les dice que deben de salir del pecado, que deben de salir de la contaminación, que deben de salir o dejar de hacer lo que están haciendo, pero no lo entienden. Son demasiado tercos, demasiado testarudos. El enemigo ha cerrado sus mentes, ha cerrado su corazón para que oyendo no oigan la palabra del Señor. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. En muchas ocasiones suele suceder que nosotros vamos a refugiarnos en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, pero todos sabemos que nuestro refugio es el Señor. Él es el único refugio que nosotros tenemos. Él es el que nos puede levantar. Él es el único que nos puede sacar de la adversidad, de las pruebas. Él es el único que nos lleva de su mano poderosa cuando ya no podemos más, cuando ya estamos cansados, cuando estamos necesitados, cuando estamos angustiados. Él es el único que nos puede ayudar. Es el único refugio. No necesitamos ir a buscar a la mamá o al papá o a los hermanos, porque muy posiblemente nos ayuden por algunos días o por algún tiempo, pero tarde que temprano esa ayuda se va a acabar y después empiezan a echar en cara la ayuda que un día nos prestaron. Nosotros tenemos que refugiarnos es en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro refugio, Él es nuestro hacedor y Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y sabe de qué tenemos necesidad en el momento en el cual estamos pasando por pruebas o por necesidades. Dice el versículo 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. El hombre no se sacia de comer y comer y comer, pero nosotros también sabemos que el alimento de nosotros es la palabra del Señor. La palabra nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El alimento espiritual, el alimento que necesita nuestro espíritu es la palabra del Señor. Por eso todos los días, a cada momento que tengamos libres, debemos de estar leyendo su palabra para que nuestro espíritu se alimente, para que Él nos capacite cada día más, porque el Señor no llama a los capacitados, sino que al que llama, Él mismo se encarga de capacitar. A unos como pastores, a otros como maestros, a otros como evangelistas, a otros como profetas. Pero es el mismo Espíritu Santo quien capacita a la persona que el Señor ha llamado. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediendo conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. En pocas palabras les vuelvo a repetir. Las consecuencias a la desobediencia. En este capítulo nos habla que el Señor castigará 28 veces la desobediencia, el pecado. Si nosotros no andamos en sus mandamientos, el Señor va a ser duro. Él es justo. Muchos dirán, no, es que Dios es un Dios injusto con todo lo que está diciendo en este capítulo. Es que Dios es injusto porque lo único que está haciendo es castigar, castigar y castigar al hombre. No es verdad. Este mismo capítulo, se los vuelvo a decir, comienza con las bendiciones a la obediencia. Pero cuando no obedecemos, el Señor es justo. Si no obedecemos, también van a venir las consecuencias a la desobediencia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las que estamos estudiando en este momento. Las personas dicen, es que soy un fracasado. Los hijos de Dios no fracasan.
Para el Señor no hay nada imposible. Cuando el hombre dice, esto ya terminó, esto ya acabó, es que mi hogar, mi familia fracasó, es mentira. Si somos cristianos, si somos hijos del Dios viviente, nosotros no fracasamos. Todo lo dejamos en las manos del Señor y Él vuelve a hacer las cosas nuevas. Él es el que restaura las vidas, es el que restaura los hogares, restaura las familias, restaura a las personas que están en el adulterio, en la fornicación, en las drogas. Él es el único que lo puede hacer, pero tenemos que dejar que el Señor actúe en nuestras vidas. No podemos colocarle barreras, no obedeciendo su palabra. Cuando nosotros no obedecemos su palabra, simplemente estamos siendo piedra de tropiezo para que Él obre, para que Él actúe en nuestras vidas. Por eso es que vienen estas consecuencias, por eso es que andamos cada día más arrastrados, cada día mal. Porque si nosotros no cumplimos su palabra, pues simplemente vienen las consecuencias a la desobediencia. No podemos estar diciendo es que fracasó el negocio, es que fracasó mi familia, es que fracasó esto, fracasó aquello, es que yo simplemente soy un fracasado. No es verdad. Los hijos del Señor no fracasan en nada, porque Él nos da la victoria en todo. Él lo prometió. Entonces, si tú sigues diciendo que eres un fracasado, pues simplemente es porque estás andando en desobediencia, simplemente estás andando en pecado. Nos dice el versículo 29 de Levíticos 26. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto ya pasó en la antigüedad, en Israel. Cuando Nabucodonosor llegó y destruyó todo lo que pudo, nos habla la historia de que esto también sucedió, que los padres se comían a los hijos por la necesidad. Nabucodonosor llegó y destruyó el templo y acabó con todo lo que más pudo. Y esto que nos habla en este versículo, esto ya sucedió. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. El Señor es celoso. Por si no lo llegan a saber o por si no lo sabían, el Señor nos cela con celo de Dios. La esposa cela a su esposo porque lo ama. El esposo cela a su esposa porque la ama. Nosotros celamos lo que es de nosotros. Nosotros tenemos que celar lo que el Señor nos ha dado, cuidarlo. Si nosotros no agradecemos lo que el Señor nos da, así sea un pan o así sea una aguapanela, es un pecado porque todo viene del Señor. Si nosotros somos desagradecidos y decimos con nuestra propia boca, lo que pasa es que nosotros vinimos desnudos al mundo y desnudos vamos a ir y no nos importa lo que tenemos y vamos botando todo y vamos regalando todo y vamos acabando con todo. Eso se llama ser desagradecidos con Dios, porque nosotros nos conseguimos las cosas en nuestras fuerzas. Lo que llega a nuestras manos no es solamente por nuestro trabajo, es porque el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da un trabajo, nos da un sustento. Coloca a nuestro lado una persona para que nos ayude, para que nos apoye. Pero si nosotros somos desagradecidos con lo que el Señor nos da, entonces ¿qué van a venir? Consecuencias por ser desagradecidos, consecuencias por una desobediencia. Porque en muchas ocasiones nosotros le decimos al Señor, Señor, tengo necesidad de esto, tengo necesidad de aquello. Y resulta que pasa el tiempo y pasa el tiempo y el Señor nos lo da en el momento que menos lo esperamos. Y cuando lo tenemos, ¿qué hacemos? Lo botamos a la basura, no lo valoramos, porque se nos olvidó la oración que colocamos un día delante de su presencia. Nosotros le pedimos, los que no tenemos esposa, Señor, danos la esposa, y cuando nos la da, la tratamos mal. Cuando nos la da, la humillamos. Cuando nos la da, la despreciamos. No la cuidamos, no la valoramos. Nosotros le pedimos, las mujeres, le pedimos un esposo. Señor, necesito un esposo para que me ayude, para que me cuide, para llegar a mi vejez. Pero el Señor les da ese hombre, les da ese esposo, ¿y qué hacen? Lo humillan, lo desprecian, no lo valoran, no le dan el lugar que por ley y por derecho tienen, porque el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Si usted como esposa no le da lugar a su esposo, pues está perdiendo el año, está perdiendo el tiempo, porque es una ley de Dios, es un mandato de Dios, no lo que a ti se te dé la gana hacer.
Él no es el segundo, no es el tercero, no es el cuarto. El esposo no es después de los hijos, el esposo no es después de los padres. El esposo es la cabeza del hogar. La esposa no es la segunda, no es la tercera ni la cuarta. La esposa no es después de los padres, no es después de los hijos. La esposa es después del esposo. Esa es la ley que el Señor colocó, esa es la ley que el Señor estableció. Pero es que muchos de nosotros no lo hemos podido entender. Decimos, no, es que primero está mi madre, primero está mi padre, primero están mis hijos. Y no es verdad, es mentiras. La ley de Dios no es esa. La ley de Dios es diferente. La ley de Dios es que el hombre es cabeza de su mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia que entregó su vida por ella. Esa es la ley de Dios. El Señor lo ordenó, el Señor lo estableció, pero si estamos en contra de eso, es una desobediencia, ya que estamos estudiando las consecuencias de la desobediencia. Nosotros no podemos seguir haciendo lo que se nos da la gana por la vida. No podemos seguir despreciando, humillando, pisoteando, porque eso tarde que temprano nos va a traer una consecuencia. Dios es justo, Él no es injusto. Y cuando Él nos da una bendición, cuando Él nos da algo que le pedimos, Él no lo cobra si no lo cuidamos. Él es justo. Nos dice el versículo 31, antes de que me salga el tema. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Cuando nosotros nos portamos mal, pues simplemente estamos colocando una barrera delante del Señor. Y nuestras oraciones no van a subir delante de su presencia. Nuestras oraciones son olor fragante a Él. El Señor se sienta en las alabanzas de su pueblo. Pero si nosotros no obedecemos su palabra y estamos en contra de su palabra, estamos colocando una barrera. Estamos siendo piedra de tropiezo para que nuestra oración llegue delante de su presencia. Y las bendiciones que el Señor tiene para nosotros nunca van a llegar. Nos dice 32. Asolaré también la tierra y se pasarán por ella vuestros enemigos que en ella moraren. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El adulterio, la fornicación, las borracheras, la inmundicia, el divorcio, las separaciones. Esos son los enemigos encomendados por Satanás. Él es el capitán de todas estas legiones espirituales que vienen si nosotros no obedecemos la palabra del Señor. 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Ya en 2 ocasiones, si no estoy mal, 2-3 ocasiones Israel ha sido asolada. Han sido esparcidos por todos los lugares del mundo. Estas consecuencias de la desobediencia no es solamente para el pueblo de Israel, es para nosotros también. El pueblo de Israel es la ciudad amada del Señor. Pero nosotros fuimos adoptados por el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Estas consecuencias también vienen para nosotros. Si nosotros queremos las bendiciones a la obediencia, también nos hacemos partícipes de las consecuencias de la desobediencia si no estamos cumpliendo la palabra del Señor, si no estamos cumpliendo sus estatutos. 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará. Entonces, y gozará su día de reposo. Nuestro reposo es el Señor. No es que nos esté diciendo, bueno, está hablando del pasado, de la antigüedad. Pero en nuestro tiempo, nuestro reposo es el Señor. Porque todavía hay muchos que dicen que tenemos que descansar el sábado, el domingo, el día de reposo. El Señor trabaja todos los días y aún sigue trabajando. Nuestro reposo es el Señor. No es que tenemos que descansar el día de reposo. Hoy en día no hay trabajo para muchas personas. Y resulta que una empresa le abre una puerta a una persona y dice, no, lo que pasa es que yo tengo que descansar porque soy de X o Y religión. Tengo que descansar el sábado, tengo que descansar el domingo. Entonces, ¿qué? Pierde la oportunidad. El Señor le está abriendo una puerta y simplemente por su falta de entendimiento, por su falta de conocimiento, por su falta de sabiduría, pierde la oportunidad que le están abriendo, que le están dando.
Ya no se guarda el día de reposo. Nuestro reposo es en el Señor. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. 36. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie os persiga. Si nosotros estamos cumpliendo su palabra, lo tenemos todo. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. No va a haber temor en nuestro corazón de nada, porque estamos cumpliendo su palabra y Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Pero si no estamos cumpliendo la palabra del Señor, si estamos en desobediencia, si estamos haciendo lo que a nosotros se nos da la gana, si estamos haciendo lo que un pastor, entre comillas, se le dio la gana de decirle a su merced mijita o a su merced mijito que hiciera, y resulta que no es la ley de Dios, téngalo por seguro que todo esto te va a llegar el temor al corazón. Vas a decir en un momento dado, ¿será que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Porque no tienes la seguridad que el Señor nos da al cumplir su palabra. El temor va a llegar a su corazón por no estar cumpliendo la ley de Dios. 37. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, porque aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Les vuelvo a repetir cuáles son nuestros enemigos: el adulterio, la fornicación, las drogas. Si nosotros estamos cogidos de la mano del Señor, aunque venga la tentación, no vamos a caer. Aunque nos coloquen las drogas ahí en la punta de la nariz, no las vamos a tomar. Aunque nos coloquen un arma en la mano, no la vamos a tomar para ir a matar a nadie. Aunque se nos presente la vieja más bonita o el hombre más, no sé, no vamos a caer, porque estamos cogidos de la mano del Señor y Él nos va a guardar de la tentación. Pero si estamos incumpliendo su palabra, en cualquier momento vamos a tropezar, porque el diablo es puerco. Y el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si es posible, aún a los escogidos. Por eso tenemos que siempre estar cogidos de la palabra del Señor para no caer, para no tropezar. Versículo 38. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos, por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres, y decaerán con ellos. El Señor nos dice, y es muy claro, que Él visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros como padres no cumplimos la ley de Dios, ¿quiénes van a pagar? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque el Señor es justo. Nosotros tenemos que ser una generación bendecida para poder bendecir a nuestros hijos, para poder bendecir a nuestros nietos, para poder bendecir a nuestros bisnietos. Nosotros en este momento tenemos que ser una generación bendecida para que el día de mañana nuestros hijos no vayan a pasar los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos padecimientos que nosotros hemos estado padeciendo. Nosotros conocemos la palabra del Señor y tenemos que cumplirla para abrirle un camino a ellos, para que el día de mañana ellos no sufran por lo mismo que nosotros estamos sufriendo. Muy seguramente vendrán padecimientos para ellos. Muy seguramente el Señor los probará de otra manera, pero no van a ser los mismos padecimientos y las mismas pruebas, las mismas circunstancias que nosotros hemos vivido, porque nosotros hemos cumplido su palabra y estamos levantando una generación bendecida. Pero si nosotros no somos bendecidos, ¿cómo vamos a bendecir a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a bendecir a nuestras generaciones? Si nosotros vivimos en pecado, en desobediencia, pues eso es lo que le estamos dejando a nuestros hijos de herencia. Solamente eso.
Nosotros tenemos que bendecirnos solamente de palabra, no decirle solamente el Señor te bendiga cada día. Nosotros tenemos que bendecirlo cumpliendo su palabra para que ellos también la cumplan. No sé cómo carajos es que toca decirles a muchos que no quieren entender, que simplemente siguen haciendo lo que se les da la gana, como si no les importara sus generaciones, como si no les importara a sus hijos. Están pasando por pruebas, por penalidades, por luchas, por hambres, por desolaciones, y aún así no les importa absolutamente nada lo que vayan a vivir sus hijos. Es imposible que aún hayan personas que no piensen en el mañana, sino únicamente piensen en ellos. Es ilógico, porque lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Y el Señor es muy claro, nos dice, hasta la tercera y cuarta generación visitaré el pecado de vuestros padres. Entiendan eso, mis amigos y mis hermanos. No es que yo me lo esté inventando o que yo esté cogiendo la palabra del Señor y les quiera endulzar el oído para que ustedes se arrepientan o para que ustedes cambien. No soy yo el que les está hablando. Yo no puedo cambiar la palabra del Señor como a mí se me dé la gana. Me es imposible hacer eso. Porque el Señor lo dice, que la sangre de ustedes me la va a cobrar. Pero yo estoy predicando la palabra viva y verdadera. No la puedo cambiar. Yo no le puedo decir a un señor, a una persona que venga a pedirme una consejería, que está bien lo que quiere hacer cuando realmente la Biblia me dice que está mal. Yo no le puedo decir a una señora que venga a pedirme una consejería, está bien lo que usted piensa hacer con su hogar, con su familia o en su trabajo, en lo que sea, cuando la palabra del Señor me dice que no, que está mal. Pero aún así hay pastores que lo hacen. Desgraciadamente aún hay pastores en iglesias grandes que dicen lo que se les da la gana para endulzar el oído a las hermanitas o a los hermanitos. Es que yo me quiero separar, no importa, sepárese, déjelo, déjala. Cuando la palabra del Señor dice que no. La palabra es muy clara. ¿Cómo va a haber pastores que digan, no, es que su esposa o es que su esposo tiene el demonio adentro? ¿Cuál es el retrasado mental que dice esas cosas? Pero aún hay pastores que lo dicen, y lo digo por experiencia propia. Es imposible que un pastor de una iglesia grande en Colombia diga que un hermano, que una persona, testimonio mío, que diga que yo tengo el demonio adentro, simplemente porque no es porque estoy en contra del divorcio. El Señor es muy claro y dice, lo que el Señor ha unido no lo separe el hombre. O sea, ¿cómo es posible que un pastor diga que porque uno está predicando la palabra del Señor y porque está en contra del divorcio, uno tiene el demonio adentro? Que el Señor reprenda al diablo y que el Señor le dé la oportunidad de arrepentirse. Porque en el nombre de Jesucristo yo le digo a ese pastor que tarde que temprano la mano del Señor caerá sobre su vida, y por no predicar y por no cuidar el redil del Señor, tu pecado te consumirá y te condenará en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque yo soy un siervo del Señor y solamente estoy predicando su palabra, no la estoy cambiando para nada. Sigo. Versículo 40 de Levíticos 26. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. No podemos seguir oponiéndonos a la palabra del Señor. Si nosotros somos llamados cristianos, si nosotros estamos en una iglesia y supuestamente decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no podemos andar en oposición a su palabra, haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. El espíritu jezabélico ha entrado a la iglesia y está acabando con los hogares, está acabando con las familias. El espíritu jezabélico está tomando a las hermanitas y les está dando 3 vueltas y ni se han dado cuenta. Están acabando con su propio hogar. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye.
¿Dónde está la sabiduría del Espíritu Santo si supuestamente nacieron de nuevo? No es suficiente haberse bautizado, se los he dicho. Si tú no has nacido de nuevo, estás perdiendo el tiempo. Porque la palabra del Señor es muy clara y nos dice, el que no naciere de nuevo no verá la gloria de Dios. No ganas nada con haberte mandado bautizar. No ganas nada con decirle a tus hijos de 10 años, de 8 años, de 12 o 15 años, bautícense, cuando realmente no lo sienten en su corazón, cuando realmente el Señor todavía no les ha colocado el querer como el hacer, no les ha colocado el anhelo y el deseo de realmente seguir en sus caminos, en su palabra. No ganas nada con ir a aparentar a una iglesia santidad cuando no has nacido de nuevo. Estás perdiendo el tiempo. Lo dije esta mañana. El infierno está lleno de cristinos que no han aprendido a valorar la palabra del Señor, que han hecho lo que se les ha dado la gana, lo que se les antoja, que han destruido sus mismos hogares, sus familias, que han destruido a sus hijos, que han destruido a su esposa, que han destruido a su esposo por falta de entendimiento, por falta de inteligencia. ¿Cuál es la obligación de una mujer casada cuando el esposo es una caspa? Cuando el esposo es un borracho, cuando el esposo es una pecueca. La obligación de la mujer casada, si es realmente sierva del Señor, es doblegarse delante de su presencia, humillarse delante de la presencia del Señor, en ruego, en oración, en súplica, para que el Señor trate con su esposo, para que el Señor lo cambie. La misma pendejada, la misma cosa es con el hombre casado. Pero lo más importante para ellos o para ellas es coger el camino más fácil. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. El camino más fácil es abandonar el hogar, abandonar la familia y se acabó el problema. Fracasamos. No importa. Si no pude con el primero, podré con el segundo y si no con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Con los que se le dé la gana. Pero seguirá siendo fracasada y fracasado, porque el Señor no está en su corazón, porque no ha nacido de nuevo, y simplemente está en una iglesia payaseando, perdiendo el tiempo, haciendo bulto, estorbando. La Biblia habla en el Apocalipsis de los tibios. El Señor nos dice sepulcros blanqueados. ¿Acaso no son los mismos? Pero estamos en la iglesia. Y muchos se han dejado llevar de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo. Muchos se han dejado llevar del principado contumaz y rebelde que el diablo les ha colocado en su mente y en su corazón. Del principado de Jezabel para destruir todo. Olvidándose, si es que realmente algún día conocieron al Señor, ¿quién los rescató del mundo? Pisoteando la sangre de Cristo. Es lo único que están haciendo. Oponiéndose a la palabra del Señor. Continúo, versículo 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso. Si el corazón es incircunciso, está en pecado. Y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. No es que el Señor haya hecho 3 pactos, uno con Abraham, uno con Isaac y otro con Jacob. No, el Señor no hizo 3 pactos, no hizo un pacto con cada uno de ellos. El pacto que hizo con Abraham es el mismo pacto que hizo con su hijo Isaac y es el mismo pacto que hizo con su hijo Jacob, sino que lo está recordando. Anteriormente había un pacto, el pacto que el Señor hizo con Abraham, cuando le entregó los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, porque la ley era muy difícil, era imposible de cumplirla. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley en él, y nosotros, sus escogidos, su pueblo, su iglesia, su esposa, por la cual va a venir por segunda vez, vivimos es bajo el segundo pacto, bajo la gracia,
bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Nos dice el 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozarán sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. Ordenanzas. Desgraciadamente, lo tengo que decir en la iglesia, porque el mundo le vale gorra, perdónenme la palabra, perdónenme la expresión. Al mundo le vale huevo los mandamientos, y tal vez no saben que hay ordenanzas, que hay estatutos, que hay decretos, que hay normas, que hay leyes. Solamente dicen, no, es que yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, y son solamente los mandamientos de Moisés. De esos mandamientos se derivan las leyes, los decretos, las ordenanzas, los estatutos. Si nosotros, la Biblia nos habla, que si incumplimos, aun sea uno de los más pequeños de esos mandamientos, nos hacemos transgresores de la ley. Nosotros no solamente debemos de cumplir los 10 mandamientos, no solamente tenemos que cumplir los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Nosotros tenemos que cumplir todos los derivados de esos 10 mandamientos, porque si no, pues nos hacemos transgresores de la ley. Simplemente, aquí lo dice, es muy claro. Lo dice el versículo 40 y 43, la segunda parte del versículo. Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. No está hablando de los mandamientos, está hablando de las ordenanzas. Por cuanto despreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Yo no estoy de acuerdo, dicen por ahí. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted, porque usted está cogiendo la palabra del Señor a su acomodo. ¿Cuál acomodo? Si ahí está escrito. Si no está de acuerdo conmigo, ¿a mí qué me puede importar? ¿Será que me están dejando a mí? ¿Será que no me están escuchando es a mí? Yo estoy predicando y estoy diciendo lo que está escrito. Si no está de acuerdo conmigo, ¿a mí qué me importa? Estás en desacuerdo con la palabra del Señor, está incumpliendo en su palabra, no la mía. Yo no estoy hablando. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra del Señor. Yo no estoy aumentando ni tampoco le estoy quitando a la palabra del Señor nada. Es que yo no estoy de acuerdo con que usted diga que es que yo tengo que someterme o que yo tengo que sujetarme. Pero aún dicen que son cristianas. Aún dicen que son cristianos. Yo no estoy de acuerdo con que usted me diga, no, es que yo tengo que suplir las necesidades de mi esposa. ¿A mí qué me importa que usted no esté de acuerdo? Entonces, ¿para qué vino a hacerme perder el tiempo? Yo le estoy predicando lo que el Señor está diciendo en su palabra. Usted es la cabeza de su esposa y está en la obligación de sustentarla y de cuidarla y de protegerla y de amarla. Aquí está. Si no me quiere escuchar es problema suyo, no problema mío. Si quiere que yo le endulce el oído y escuchar lo que usted quiere, pues no me haga perder el tiempo porque yo no lo voy a hacer. Yo no soy del montón de aquellos que le quieren endulzar el oído a las personas o a sus borregos que tienen allá para llenar las iglesias. Para tener las iglesias llenas de puros borregos. Yo no soy de ese montón. A mí qué me puede importar que usted diga, no, es que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. A mí qué me puede importar eso. No está saliendo de mi corazón, no está saliendo de mi boca, está saliendo de la palabra del Señor. Y por eso hay que, cuando demos un consejo, utilizar la palabra del Señor primero. Para que podamos convencer a la persona de que no estamos hablando nosotros, sino que está hablando es el Señor por medio de su palabra. El que no quiere escuchar, pues que no escuche. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. La Biblia nos dice que si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Entiendan eso, no me importa eso. Yo simplemente predico la palabra del Señor así como está escrita.
No le quito ni le pongo nada. Nos dice 44 porque se me acabó la batería del equipo que estoy utilizando. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy tu Dios. El Señor nos ama tanto que Él siempre recuerda su pacto. De lo contrario, ya nos hubiera destruido. 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Ahí nos está diciendo leyes, estatutos, decretos y ordenanzas. Pero muchos se pegan solamente a los 10 mandamientos. No mataré, no hurtaré, no mataré, no matarás, no hurtarás, amarás al Señor tu Dios. Todos los mandamientos. Pero no se ponen a estudiar y a mirar que detrás de esos mandamientos vienen muchas cosas más. Que si no las cumplimos, vamos a caer aquí, en lo que acabamos de estudiar. Vamos a traer unas consecuencias para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, sino que también para nuestras futuras generaciones. Mis amados hermanos, les he predicado la palabra del Señor, no lo que yo quise predicarles, sino lo que el Señor dijo que tenía que enseñarles. Solamente eso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, espero que el Espíritu Santo les haya hablado en esta noche. Porque es que hay muchos que les entra por un lado y les sale por el otro, que no entienden. Nosotros tenemos que cumplir su palabra, porque nosotros nos acomodamos simplemente a pedirle al Señor que nos bendiga tarde, mañana y noche. Pero se nos olvida que si nosotros queremos bendición, tenemos que cumplir su palabra al pie de la letra. Que si nosotros nos desviamos a diestra o a siniestra, el Señor va a traer unas consecuencias, y aquí las acabamos de estudiar. El Señor es justo. Nuestro Dios no es un Dios injusto, como los hombres. Él es perfecto y es justo. Si nosotros cumplimos su palabra, Él también cumple sus promesas, sin tener que estarle pidiendo y pidiendo, Señor, usted me prometió, me prometió, me prometió. Si nosotros andamos en sus estatutos, en su palabra, Él cumplirá. Todas sus bendiciones nos alcanzarán. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora me coloco y los coloco delante de su presencia. Te doy gracias, bendito Dios, por la palabra que nos enseñaste en este momento, en este día, Señor. Te doy gracias, Padre Santo y bendito, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Señor. Tu palabra dice que si nosotros, que tú deseas que nosotros seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua fresca, que dan su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hacen prosperan. Señor, prospera la obra de nuestras manos, Señor. Abre las puertas y ventanas de los cielos y desata tus santas y preciosas bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú conoces nuestros anhelos, nuestras necesidades. Suple todas y cada una de nuestras necesidades, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Jehová de los ejércitos, y ayúdanos a andar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Padre Santo. Espíritu Santo, enséñanos y capacítanos para cumplir la palabra del Señor al pie de la letra, Señor. Porque no somos de los que echan para atrás, sino que somos de los que van para adelante para bendición, Padre. Espíritu Santo, llénanos, enséñanos y capacítanos cada día más. Y levántanos en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, Señor. Tu palabra dice que somos luz en medio de las tinieblas, Padre. Tu palabra dice que tú nos llamaste para ser cabeza y no cola.
Acuérdate de tus promesas, Señor, y ayúdanos, Padre mío, a cumplir tu palabra en nuestra vida. Señor, coloco a todas aquellas personas que han escuchado tu palabra en esta hora, Señor. Bendícelas, guárdalas y protégelas, Señor. Te coloco, Señor, a todos mis paisanos en Colombia. Coloco, Señor amado, a aquellas personas que escuchan tu palabra en Venezuela, en Costa Rica, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Haití, en Nicaragua. Señor, estoy predicando tu palabra y estoy enviando tu palabra a todos los lugares del mundo, Padre Santo, porque tu palabra tiene que ser predicada antes de que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo coloco a todos estos hermanos en tus manos, para que tú les des de tu Santo Espíritu, para que tú los llenes y los enseñes y los capacites, Padre, para que esa obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros sea perfeccionada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú nos has hablado en esta noche. Enséñanos, Señor, cada día más y fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor Jesús, invoco tu sangre preciosa en esta hora, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo te pido en esta hora, Señor Jesús, que nos laves con tu sangre preciosa, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de los dedos de nuestros pies. Úngenos con tu sangre preciosa y guárdanos de toda artimaña del diablo. Guárdanos de todo poder del enemigo, porque el enemigo fue exhibido públicamente en la tierra y en el cielo, y fue derrotado en la cruz del Calvario, y está bajo la planta de nuestros pies. Él no tiene poder contra la iglesia de Jesucristo, y tu palabra dice que toda arma forjada contra la iglesia de Cristo no prosperará. En el nombre de Jesús de Nazaret, y con la autoridad del nuevo pacto de la sangre de Cristo, en la cual estoy revestido, ato, ligo, encadeno y paralizo todo espíritu contumaz y rebelde, todo espíritu jezabelico, todo espíritu de adulterio, de fornicación, y los consumo en las profundidades del abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo se van, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo abandonan los cuerpos. Todo espíritu contumaz y rebelde, todo espíritu jezabélico, todo espíritu de separación en los hogares, todo espíritu de divorcio, queda atado, ligado, encadenado y paralizado en el nombre de Jesús de Nazaret, y es echado fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaro restauración familiar, y profetizo que los hogares se restauran, profetizo que la economía se restaura, profetizo que se abren puertas de empleo, se abren puertas de bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Porque solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser glorificado, solo tú eres digno de ser exaltado, Señor. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú pelearás por tu iglesia, Señor Jesús. Ven, ven, Señor Jesús, por tu pueblo. Ven por tu iglesia. Yo te lo pido, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, los saludo cariñosamente, les envío un abrazo fraternal, saludo a todos los hermanos aquí en Colombia, mi país, aquí en Boyacá, donde estoy viviendo en este momento, a los hermanos en Cartagena, Medellín, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, todos los lugares que me han estado escribiendo. Trataré al máximo de poderlos al menos saludar por Messenger. Muy pronto les daré un número de WhatsApp. Saludo a mis hermanos que me han estado saludando en Brasil, en México, Venezuela, Paraguay, Argentina, Bolivia, Haití, Nicaragua, Cuba. Hay hartos hermanos en Cuba, en Costa Rica, los hermanos de Haití. Es un placer poderlos saludar por este medio. Espero que escuchen este audio video, lo vean y lo puedan compartir. Es la palabra del Señor y la palabra tiene que ser predicada a todos los lugares de la tierra,
porque el Señor está presto para hacer lo que nosotros queremos, siempre y cuando cumplamos su palabra. El Señor Jesús va a venir por su iglesia. Él ya viene y tenemos que estar preparados. Su palabra tiene que ser predicada para que nadie pueda decir que no fue evangelizado. El Señor lo ha dicho. Él prometió venir y volverá. Él está a las puertas. Sus pasos cada día los sentimos con todo lo que estamos viviendo. El enemigo está alistando el camino para el anticristo. Eso bien lo sabemos. Detrás de esta supuesta pandemia, detrás de este supuesto coronavirus, está el enemigo. Y lo que está haciendo es alistando el camino para su venida. Ya el ecumenismo está. Ya la marca de la bestia también está, el 666. En muchos lugares del mundo ya están marcando. El Señor está en las nubes. Él ya viene. Mis amados hermanos, un abrazo fraternal, una bendición en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendiciones, mis hermanos.